Jungkook fue visto en el aeropuerto de Incheon y, según lo que pudimos observar, está viajando a Estados Unidos acompañado de su manager, lo cual prácticamente confirma que se trata de un viaje de trabajo. Y sí, estamos con los nervios a flor de piel esperando saber qué es lo que está por hacer allá. ¿Será que tiene programada una entrevista importante? ¿Va a grabar nueva música? ¿Una colaboración sorpresa? No lo sabemos con certeza todavía, pero lo que sí sabemos es que hay mucho movimiento, y eso siempre significa que algo se está cocinando. La expectativa por su regreso a la música es inmensa. Lo extrañamos tanto en ese espacio donde brilla de una forma única, y solo pensar que puede estar grabando algo nuevo ya nos llena de emoción. Pero eso no es todo. Hace un tiempo, una chica había comentado que Jungkook viajaría a Estados Unidos y que después Jimin viajaría a Londres. Y ahora que lo de Jungkook se confirmó, nos queda la duda. ¿Será que Jimin también viaja hoy? ¿Estará ya preparando todo en silencio para tomar su vuelo? Estaremos muy atentos, porque con ellos nunca se sabe. Y la posibilidad de que uno vaya al encuentro del otro, en otro país, en otro contexto, es algo que simplemente no podemos ignorar. Con ellos, cualquier movimiento puede tener un significado mucho más profundo de lo que parece. Y si retrocedemos un poco en el tiempo, aún hay cosas que no logramos descifrar del todo, como ese misterioso viaje a Japón. Ninguno de los dos confirmó que fueron juntos, pero hubo demasiadas señales. Las maletas, los tiempos, los vuelos. Jungkook se fue con una maleta que, al regresar, ya no tenía. Jimin, por el contrario, se fue sin maleta y regresó con una, lo cual alimentó aún más la teoría de que Jungkook llevó la maleta de Jimin, que se encontraron allá y que simplemente decidieron no decir nada, como suelen hacer cuando quieren mantener las cosas bajo perfil. Coincidencia o no, las piezas encajan demasiado bien y hasta ahora no hemos tenido respuestas claras. Todo eso sigue en el aire, como un misterio que tal vez algún día nos cuenten, o tal vez no. Pero lo cierto es que nosotros no perdemos detalle y estamos siempre listos para atar cabos. Así que seguiremos atentos a todo lo que suceda, los movimientos de ahora, los posibles viajes de los próximos días y, claro, cualquier señal que nos acerque más a entender qué están tramando. Porque con ellos nada es al azar. Cada viaje, cada silencio, cada detalle, algo están preparando. Y ojalá pronto tengamos la suerte de ver cómo todo se revela. Pollick escribió un mensaje muy sincero sobre los tatuajes de Jungkook. Después de toda esta confesión, sabemos que Jungkook está en buenas manos y que Pollick realmente quiere ayudarlo a completar su visión. Cuando nos conocimos, se sentía muy consciente de sus tatuajes e incluso estaba demasiado avergonzado como para llevar mangas cortas durante el verano. Así que nuestro objetivo compartido se convirtió en lo que llamamos el proyecto de manga corta en verano. Con el tiempo se había hecho varios tatuajes por impulso. Le dije, ahora estás en una posición de gran influencia. Espero que seas más considerado con los tatuajes futuros, ya que muchos jóvenes te admiran y podrían seguir tus elecciones. Revivir sus tatuajes anteriores no fue nada fácil. El daño real era mucho más grave de lo que se veía en las fotos, y existían limitaciones significativas respecto a qué temas podían usarse para cubrirlos. Fue un proceso complejo, mantener un diseño significativo mientras cubríamos los tatuajes antiguos. La presión incluso me llevó a sufrir pérdida de cabello por el estrés. Entonces le hice una sugerencia. Tu manga negra y gris actual es algo que vemos muy a menudo. ¿Por qué no intentamos algo más vibrante y único? Algo que encaje verdaderamente con tu carrera como mangaka? Puede que no sea del gusto de todos, pero tú no eres como todos los demás. Aceptó mi sugerencia. Algunas personas pueden asumir que estoy usando el hecho de que tatué a Joka como una herramienta de marketing o simplemente envidian la oportunidad, pero en realidad sentí una tremenda presión y responsabilidad por hacerlo lo mejor posible.
Hemos completado alrededor del 70% del trabajo antes de que él se alistara y seguimos avanzando conforme su agenda lo permite. A lo largo de todo este viaje, me lo imaginaba en el escenario con los tatuajes que creé, siempre pensando en lo que más le convenía. Y ahora, que por fin puede llevar mangas cortas con confianza, eso me hace realmente feliz. Este estilo puede no ser del gusto de todos, pero creo que el resultado es mucho más único que antes y que al final salió bien. Algunas personas me apoyarán, y otras pueden sentirse incómodas con el hecho de que tatúe a Shouka. Pero he estado haciendo esto durante 13 años y puse todo lo que tenía, mi habilidad, mi experiencia y mi corazón, en este proyecto. Como he estado recibiendo muchas preguntas sobre el nuevo tatuaje de Yokai recientemente, quería tomarme un momento para compartir mis pensamientos aquí. Stacy Hysun Cho, directora de comunicaciones de marketing de Loewe Corea, ahora sigue a Jimin en Instagram. Nada pasa por casualidad, y esto claramente ha despertado la atención de muchos. Loewe, fundada en Madrid en 1846, no solo es una de las casas de moda de lujo más antiguas, sino que también es sinónimo de elegancia, artesanía impecable en cuero y un estilo distintivo que ha sabido mantenerse vigente gracias a la visión creativa de su director artístico. ¿Una posible colaboración en camino? ¿Campaña? ¿Embajador? No lo sabemos aún, pero es evidente que algo se está cocinando. La conexión entre Jimin y la moda siempre ha sido fuerte, y verlo vinculado a una marca como Loewe sería sencillamente poderoso. Interesante, muy interesante. Seguimos esperando ese live de Jikook que tanto anhelamos, especialmente después del que hicieron juntos el 11 de junio, apenas salidos del ejército. Fue un momento que nos dejó con muchísimas emociones, sí, pero también con muchas preguntas sin responder. Jungkook, con esa naturalidad que lo caracteriza, estaba visiblemente listo para abrirse, para compartir anécdotas, momentos, recuerdos. Pero vimos claramente cómo Jimin lo frenaba en varias ocasiones, como poniendo límites, como diciéndole sin palabras, esto no es el momento, o mejor no digas eso ahora. Y esto no es algo nuevo. Hemos visto este patrón antes. Jungkook es transparente, impulsivo, emocional. Si por él fuera, contaría todo sin filtros. No porque no le importe, sino porque cuando se conecta con nosotros, lo hace de verdad. Y Jimin, en cambio, es más reservado, más cuidadoso, más consciente del impacto de las palabras y de los ojos que los observan. Ese contraste entre ambos ha sido siempre una dinámica fascinante de presenciar. Pero esa noche en particular nos dejó con la sensación de que había tanto más por decir y que no se dijo. Por eso ahora, muchos estamos deseando ese momento en que Jungkook, ya más tranquilo, desde su espacio seguro, su casa, pueda prender un live como solía hacerlo antes, con su copa, su música, su vibra relajada. Simplemente hablando con nosotros sin presión, sin filtros, sin límites. Porque sabemos que es en ese ambiente donde él más se abre, donde más se conecta con nosotros, donde su corazón habla sin interferencias. Y sabemos que hay tanto que quiere compartir. Y sí, probablemente si no hubiera tenido que atravesar situaciones incómodas como la mujer que intentó invadir su espacio personal o el malentendido del gorro, ese live ya habría ocurrido. Pero Jungkook es humano, y como tal, necesita su tiempo, su espacio para sanar, para volver a sentirse cómodo. Aún así, se siente que ese momento se acerca, que está cada vez más cerca de regalarnos otra de esas transmisiones inolvidables donde solo él y su sinceridad son protagonistas. Porque al final, por más que quiera hablar de 1000 temas, inevitablemente el live termina girando en torno a una sola persona. Porque Jungkook no lo oculta, nunca lo ha hecho. Sabemos que él es, sin duda, el fan número 1 de Jimin.